Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy aquí en mi casa en lugar de estar en Santiago Bernabéu porque ayer me acosté a las 1000 editando todo el contenido relacionado con el partido de ayer, que por cierto tenéis subida la reacción en el canal por si no la habéis visto y la queréis ver. A mí me haríais un gran favor porque me costó bastante editar la reacción y hoy me he despertado con un dolor de cabeza que en lugar de estar toda la noche editando parecía que me había bebido una botella de ginebra, así que no he ido a grabar porque me encontraba realmente mal. Pero bueno, Jesús me ha pasado las imágenes del exterior, que encima que hoy que falto para grabar, que no he ido, es cuando más avances hay, así que no me enrollo más y vamos con las novedades del día de hoy. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. El autobús de todos los vídeos para que sea un buen vídeo. Estamos viendo esta esquina de la Torre B del Estadio Santiago Bernabéu, esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. Y como os vine contando en anteriores vídeos, en el vídeo de ayer en concreto, ya no tienen más lamas para poder seguir avanzando, así que de momento en este abanico, en este caparazón de la Torre B, son las que están colocadas. La separación es innegable, o sea, hay una separación muy grande y se nota mucho más cuando las ves de lado. Ahí siguen colocando los conductos y trabajando también con la colocación de las tuberías en todo el estadio. Hay a muchas personas que ya me habéis comentado en los vídeos que os parece horrible y horrorosa la separación, pero bueno, es la que hay, ya se veía un poco reflejada en los renders y parece ser que se ha cumplido en la realidad. Cuando estén todas las lamas colocadas creo que se verá mucho mejor. Ya tiene pinta de que comienzan a despejar todo o empiezan ya a hacer los preparativos para el partido. Ahí siguen hormigonando porque veis el tabique que han colocado y continúan hormigonando con la hormigonera que está ahí funcionando en ese preciso instante. Más imágenes de estas lamas, las que les ha dado tiempo a colocar. El sábado que juega el Real Madrid os volveré a traer un vídeo de las obras del interior y ahí tenéis cómo van despejando todo. Ya ha desaparecido prácticamente toda la tierra que tenían acumulando y también se ha ido la excavadora. Más imágenes de las tuberías y de todo el material que tienen aquí a los pies de la Torre B, sacos con palets que se van a llevar y también material de andamio. Han llegado más contenedores para seguir limpiando y recogiendo la zona. Vamos a continuar viendo imágenes. Ahí se llevan esas tuberías y ya han desaparecido también las piezas blancas y grises que veíamos en esa zona en otras ocasiones. Esquina de la Torre B, que la verdad que desde aquí se ve preciosa. A mí me encanta con ese contraste del cielo despejado y avanzamos ya hacia Castellana para conocer la última hora de ese lateral oeste de la fachada principal del Estadio Santiago Bernabéu. Por otro lado, vaya partidazo ayer. Bueno, ahí parece que ha cambiado algo. No sé por qué eso está de color blanco, donde la zona de la viga museo, porque antes estaba de color gris con ese adhesivo colocado. No se ve bien, mañana me fijaré en esa zona. Estamos viendo más imágenes de esta esquina y como os digo, cuando las veis las lamas desde el lateral, pues la separación es aún más pronunciada y se nota muchísimo más. Ya sí que sí, vamos a abandonar esta esquina de la Torre B y nos centraremos en la Castellana. Mañana, como os comento, me fijaré bien en esa zona porque parece que han retirado parte de los adhesivos que tenían puestos. Pensé que se quedaría de color gris, pero hay algo ahí de color blanco que no me da tiempo a verlo bien. Y como os comento, mañana me fijaré con más detalle. Continuamos viendo esta zona
todavía no han colocado las lamas y podemos ver un poquito. Están ahí trabajando con los andamios. Espero que se esté escuchando bien el vídeo porque estoy grabando con un micrófono. Normalmente no grabo con micrófono, pero bueno, hoy he decidido que sí para hacer la voz en off, así que espero que se escuche bien. Más imágenes de este lateral oeste al completo. Y vamos a ver las viseras, que de momento tienen colocadas esas pestañas. Ya vimos en anteriores ocasiones cómo estaban retirando los andamios, cómo los estaban desmontando, y bueno, ahí veis cómo están ya las pestañas colocadas, pero a priori parece que no han colocado ninguno de los nexos en las viseras del lateral oeste. Eso sí, están trabajando ahí con esa plataforma elevadora, y en lo que sí que avanzan es en la colocación de los canalones, que después esta zona la veréis mucho mejor porque os voy a subir un vídeo. Después de este os colgaré el vídeo de las imágenes que me ha enviado Paco desde la casa, y toda esta zona se ve muy pero que muy bien, así que estad atentos al canal, dadle un like a este vídeo y suscribiros, sobre todo muy importante, para que no os perdáis nada de lo que se viene en el canal, porque se vienen cositas muy interesantes. Así que lo dicho, os suscribís ahí, que es gratis, y ya estamos más cerca, cada día más cerca de los 100.000 de la placa soñada. Continuamos viendo lo que tienen aquí en el lateral oeste y ya estáis viendo ahí cómo han avanzado, que la verdad que han pegado un buen avance. Ayer solo teníamos una guía con esas pestañas colocadas y mirad ya hoy cuántas guías con las pestañas puestas. Esto va a ir muy pero que muy rápido. Después pondrán los nexos y cuando terminen de colocar las lamas en esa esquina de la torre B, quizás comiencen con el lateral oeste o con la esquina de la torre C, que también va muy pero que muy avanzada. La cosa es que ya están colocando las pestañas en estas guías inferiores del lateral oeste. También vemos contenedores, como no, y esos palets de ladrillo. No sé qué ha pasado ahí en la imagen. Lateral oeste al completo. Y aquí estáis viendo cómo colocan las pestañas. La verdad es que no tardan absolutamente nada en poner estas piezas. Ya han cogido el truquillo y cada vez lo hacen más rápido. Y ahora que estoy viendo esa parte del recubrimiento final, si veis, hay como una pieza blanca, que yo creo que es lo que hemos visto en ese sector, así que acto seguido colocarán ya el recubrimiento final. Parece que se están cumpliendo los plazos y van siguiendo los pasos. No sé si ya eso tendría que, después del adhesivo, ir el recubrimiento final. Mañana, como os comento, me fijaré mucho mejor. Aquí están trabajando en la zona de las viseras del lateral oeste. Intuyo que estarán preparando todo para después poner los canalones, que ya visteis en anteriores ocasiones, en anteriores vídeos, cómo ya los habían traído. Continuamos nuestra vuelta. Madre mía, qué cielo más bonito hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí ya visteis que desaparecieron esas piezas, y además Jesús creo que lo pilló ayer cómo metían las piezas a través de la torre, y creo que de la torre D. Así que os animo a que vayáis a ver su vídeo. Mirad todos los canalones que han colocado ya. También es algo que están haciendo bastante rápido. Y otra cosa más terminada en las obras. Estamos llegando ya al final de la obra. A finales de año, si todo va bien, será la inauguración. El fin de obra todavía no se sabe, porque ya sabéis que también quedarán pendiente los exteriores. Pero bueno, el grosso de la obra este verano ya quedará prácticamente terminado y estaremos muy cerca del fin de obra y de la ansiada inauguración. La verdad, yo tengo muchísimas ganas ya de ese momento, y de ver el estadio terminado y de que acaben las obras. Aquí continuamos viendo cómo ponen esas pestañas en las guías inferiores del lateral oeste. Quizás esta semana ya terminen de poner todas, porque prácticamente llegan ya a la mitad del lateral. Trabajarán mañana, que es jueves, y lo que ha quedado del día de hoy.
y ya el viernes comenzarán a recoger todo para el partido del sábado en el Santiago Bernabéu contra el Celta. Pasamos, dejamos ya a un lado el lateral oeste, pero nos asomamos aquí para ver cómo tienen las lonas y también tienen ahí un poquito de arena. Las lonas que están poniendo ya en el interior, en el lateral oeste, creo que ya las están comenzando a colocar. Caparazón de la Torre C de Campeones, dejamos a un lado el lateral oeste y nos centraremos en esta parte del estadio. No vi en anteriores días, ayer por ejemplo no vi que hubiesen traído los nexos, ya sabéis que falta un nexo por colocar en ese caparazón de la Torre C, así que no os puedo decir si lo han colocado. De hecho vemos ahí una plataforma elevadora, también estoy viendo ya que están saltando chispas y se ve ahí como un camión grúa. Parece, a ver si hacemos un pelín de zoom y lo podemos ver mejor, porque no sé si lo que está brillando es el camión grúa. No, son los conductos. Los conductos son los que están brillando, pero no han colocado los nexos que faltan. Bueno, el nexo que falta en esa guía inferior, madre mía, cómo brillan los conductos, es increíble. Y este es el hierro ese que os enseñaba, como en otros vídeos, cómo lo estaban poniendo, y parece que no están trabajando, pero parece ser que también lo están colocando, como estáis viendo en pantalla, en todos los niveles. Será como algo estético, no sé si tiene alguna función más que estética o es para después poner ahí algunas piezas. Veremos cómo avanza la obra también en esa parte de la Torre C. Ahí veis que falta el nexo por colocar y todavía no tenemos lamas. Están trabajando en esa zona de los conductos. Ya habéis visto que en ese sector, que es muy parecido en la Torre B, han colocado muchos conductos, así que intuyo que harán lo mismo en esa parte del estadio, en esa parte de la Torre C. Ahí están trabajando y vamos a pasar ya a ver lo que es el fondo norte. Entramos en Rafael Salgado. Aquí estamos ya en Rafael Salgado, la verdad es que se ve mucho movimiento, continúan trabajando en las orejetas, ya lo veíamos en el día de ayer, que estaban incluso con la llave inglesa, que estaban midiendo, así que hoy también vemos imágenes en esta parte, también vemos actuaciones, también vemos trabajos, y es que parece como que han levantado la orejeta, ¿no? Me ha dado la sensación de apreciar que han levantado la orejeta y mirad, ya os conté que estaban preparando todo para esa estructura de las puertas y ya han colocado hasta en 3 sectores estas nuevas estructuras de las puertas. No sé si las van a habilitar, si la gente accederá ya este sábado por ahí, estaré muy atenta y intentaré grabaros esas imágenes para que las tengáis. Bueno, ahí continúan trabajando con la orejeta, que incluso la tienen enganchada con la grúa torre. Ayer veíamos que hacían, que estaban midiendo, y por otro lado también trabajan ya en montar y en armar los tabiques con los ladrillos. Así que avanzan en diferentes niveles. Madre mía, cómo estaba hoy el fondo norte, ¿eh? Trabajando a tope en este fondo norte. Ahí veis cómo están ya con las puertas, con esas estructuras en las puertas del fondo norte, y esto parece que va bastante rápido, que son trabajos que están haciendo bastante rápido. No sé si ya los van a utilizar estas puertas, como os comento, de momento solo está esa estructura, así que la gente podría acceder por ahí, pero bueno, habrá que esperarse al sábado para ver qué ocurre. Y es que poco a poco ya estamos viendo, como os comento, durante todos estos días, trabajos finales poco a poco se van acabando, y aquí ya preparan están preparando ya todo para poner más estructura de las puertas. Querrán terminar estas que estáis viendo en pantalla, por lo menos tenerlas listas para el sábado. Yo creo que llegan a tiempo. Y lo que os digo, si a alguien le han cambiado el asiento, la entrada,
que tenía el abono por esta parte, pues que lo comente en los comentarios, que lo deje en los comentarios, y también si habéis comprado entradas en el Fondo Norte y os ponen otro acceso, pues también lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios. Seguimos viendo el Fondo Norte. Aquí hay una hormigonera y hoy tiene pinta de que sí que están trabajando en esta zona. Ayer veíamos cambios en el antiguo ascensor y ahí está la plataforma elevadora trabajando en la unión del mirador de la pasarela 360. Nosotros parece que caminamos por Padre Damián para ver el lateral este. Lo primero que tenemos que ver es si han retirado los adhesivos. No han quitado los adhesivos en las lamas, aunque sí que tenemos ahí un camión grúa trabajando en el interior por dentro de las lamas. Ya estamos en este nuevo edificio, viendo el nuevo edificio del Santiago Bernabéu. Ayer comenzaron a colocar lamas, así que veremos a ver cómo avanzan y por dónde se han quedado colocando esas lamas ya en el nuevo edificio. Pronto terminarán y taparán ya toda esta zona. Tenemos ahí un andamio y las estanterías de las lamas vacías. Ahí están cogiendo tierra con esa especie de carretilla. Y bueno, fijaos todo lo que han avanzado con las lamas, ¿eh? Parece que han completado 2 sectores. No sé en qué momento han colocado las uniones de ese sector en las guías, pero han avanzado con 2 sectores y pronto se van a meter ya en lo que es la panza. Y en cuanto comiencen con la panza, veremos realmente la forma del estadio. O sea, es que eso va a ser espectacular. Por otro lado, hay que aprovechar para ver estos trabajos. En el nivel de arriba ya han terminado de colocar las barandillas, por lo que estoy viendo, y continúan con esos paneles sándwich y pintando toda esa estructura, una estructura que dentro de muy poquito va a quedar ya totalmente tapada y apenas podremos ver los avances porque estarán tapados con las lamas, que mirad, han avanzado esos 2 sectores, no parece que tengan más lamas, que se les han acabado. Incluso trabajan en esa parte interior donde está reservada esa sala para la prensa. También vemos ahí cómo va cambiando la estructura, como os comento, que va pasando de ese color gris al color blanco. Y lo que os he dicho antes, se aprecia que ya han terminado de colocar las barandillas. Tengo ganas de que habiliten esa zona para poder ver y pasear por todo ese tramo. De momento las escaleras, las nuevas escaleras, las escaleras en forma de serpiente sí que están habilitadas, pero solo puede acceder por ahí la prensa. En cuanto habiliten la nueva grada, el cuarto anfiteatro del lateral este, pues imagino que ya se podrá pasar por ahí. La temporada que viene va a ser un antes y un después, porque la gente, teóricamente, ya vamos a recuperar nuestros asientos, estará todo ya habilitado, ahí están hormigonando, por cierto, y teóricamente no debería de haber ninguna zona con lonas. Ya tendrían que estar colocados todos los nuevos asientos, así que el primer partido de la temporada que viene será crucial. Veremos si también han colocado lo que es el nuevo videomarcador. Y bueno, ahí están quitando esos plásticos blancos de las lamas, que es lo primero que hacen antes de retirar los adhesivos de esas lamas que han colocado nuevas. Veremos cuánto tardan en retirar los adhesivos, pero bueno, primero quitan esas cosas blancas que afean incluso más que los adhesivos. Ya os digo que pronto nos quedaremos sin ver noticias y novedades de este lateral este, porque quedará totalmente tapado con las lamas. Y bueno, parece que ahí tienen más para seguir colocando, así que mañana me fijaré si han avanzado más o no. Lo que sí que no han avanzado es en retirar esos plásticos, esos adhesivos en las lamas. Seguimos viendo este lateral este. Ahí lo estáis viendo, los trabajos en las lamas, retirando, como os comento, esas pegatinas blancas, esos adhesivos que afean bastante. Y es lo primero que hacen, quitar esas cositas, esos adhesivos
blancos para dejar solo el adhesivo que tapa y protege la lama. Continuamos y dentro de muy poquito ya vamos a pasar a ver el fondo sur, a ver si hay novedades y si hay noticias en el fondo sur del estadio. Más imágenes de este lateral este. Torre A de afición. Mirad ese hombre viendo las obras como flipaba. Y bueno, nos vamos a asomar aquí, que tienen un montón de material. Han vuelto a llenar la rampa. En esta ocasión han puesto tuberías en esa rampita que parecía que estaban despejando o queriendo despejar. Ya sí que sí, caminamos de nuevo por Concha Espina para ver el fondo sur. Estamos viendo un camión grúa y también algunos palets de ladrillo, esquina de la Torre A. Mirad ya cómo se ve la pancita con esas lamas colocadas, las nuevas que han puesto. Y como os digo, caminamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Ya estáis viendo que está aquí la excavadora. A ver qué pasa y qué hacen con los agujeros, con las zanjas que han creado. Si los van a tapar o pondrán vallas de protección de aquí al sábado. Puerta de los Pingüinos abierta. Y tienen ahí algunas vallas colocadas, pero no tiene pinta de que hayan tapado el agujero. Sigue ahí puesto, protegido con las vallas para que ningún obrero se caiga dentro, porque la verdad es que si se cae se podría hacer bastante daño, porque la profundidad es más o menos, por lo que yo he podido ver, cuando hay un obrero dentro le llega aproximadamente por la cintura, así que si alguien sin querer se cae ahí se puede hacer muy daño, se puede hacer muchísimo daño. Ahí vemos un camión grúa que sigue metiendo material al interior, la tienda oficial del estadio abierta y vendiendo muchísimo. Fondo sur, que parece que no hay novedades. Fondo sur al completo con, como os comento, la tienda totalmente abierta. También es la salida del tour y nos vamos a asomar por aquí. Ya habéis visto que se habían llevado la excavadora y sí que no, aquí tampoco han cerrado el agujero y también está protegido con las vallas. Vemos esas piezas grises y ahí están limpiando, así que tiene pinta de que pondrán vallas, pero no lo van a cerrar de aquí al sábado. Como os comento, ahí está la puerta 28, fondo sur del estadio. Y la gente, últimamente hay muchísima gente que hace el tour, que acude a la tienda. Y por último, estas últimas imágenes antes de cerrar el vídeo de esta parte, de esta esquina, que se ven ahí las lonas colocadas. Creo que eso es lo que me ha querido grabar Jesús. Y terminamos la vuelta por donde la empezamos, en esta esquina de la Torre B del estadio. Así que nada, muchísimas gracias a Jesús por grabarme y a vosotros por ver el vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, de dejarme abajo en los comentarios todo lo que queráis. Mañana, si todo va bien, ya iré y acudiré yo a grabar a las obras. De todas maneras, tengo contenido preparado para ir subiendo, así que estar atentos al canal. Y lo dicho, tenéis a esa ahí subida, esa reacción para que no os la perdáis. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.